hacemos cada domingo. Nuestra Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Nuestra confesión. Y estamos, hermanos, en el capítulo número 16 de las buenas obras. Capítulo número 16, estamos viendo de las buenas obras. Ya vimos los primeros párrafos, hoy vamos a mirar párrafos 5 y 6, quedándonos el último para dentro de 8 días. Veíamos el párrafo número 1, que tiene que ver con la norma de las buenas obras, y dentro de 8 días obviamente voy a implementar eso. Pero tengámoslo en cuenta, ¿cuál es la norma de las buenas obras, mi hermano? Para que sea una buena obra, de hecho, una persona que no es regenerada, una persona que no ha nacido de nuevo, lo único que hace es obras malas. No hay buenas obras en él. Y eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Aún las buenas obras, entre comillas decimos nosotros que ellos hacen, no cumplen el estándar bíblico, ya que el estándar bíblico tiene 3 ingredientes para que sea una buena obra. Número 1, tiene que ser de la palabra de Dios, y para que sea de la palabra de Dios la persona tiene que ser regenerada. Para que sea una buena obra tiene que hacerse con base en la Escritura, con base en la palabra de Dios, es decir, tiene que ser la voluntad de Dios. Para que sea buena obra tiene que ser hecha en la fe. Y obviamente la persona no va a tener fe si no es regenerada. Por eso inclusive algunos comentaristas de esta confesión dicen que la fe que habla acá se refiere a un corazón regenerado. Que nadie puede tener fe, hermano, si no tiene un nuevo corazón. Si una persona no tiene un nuevo corazón, no es regenerada o no ha nacido de nuevo, esta persona no tiene fe. Fe bíblica, fe verdadera. Él tiene una fe natural que no sirve sino para las cosas naturales. Para que sea una buena obra, además, debe hacerse para la gloria de Dios, sería el tercer ingrediente. Y decíamos que lamentablemente la mayoría de las personas que dicen que hacen buenas obras no lo hacen para la gloria de Dios. Lo hacen con el fin de ayudar a alguien, o lo hacen con el fin de él ser de alguna manera recompensado o por lo menos alabado. Lo hace de una manera egoísta. Número 2, párrafo 2, veíamos la importancia de las buenas obras. ¿Por qué es importante las buenas obras? Párrafo 3, hace 8 días, la causa de las buenas obras. La causa de las buenas obras, y lo vamos a ver otra vez, se llama nuestro Señor Jesucristo, hermano. La limitación de las buenas obras, veíamos hace 8 días. Que si bien es cierto que somos creados para buenas obras, esta es prácticamente la repetición, bueno, no la repetición, pero la ampliación de lo que veíamos hace 8 días. Que si bien es cierto que Dios nos creó para buenas obras, aún esas buenas obras están limitadas, y tenemos que entender eso. Así que el párrafo número 5 de hoy es también la limitación de las buenas obras, parte 2. La limitación de las buenas obras, parte 2, y vamos a mirar 4 secciones. Vamos a leer el párrafo primero. Párrafo número 5 de nuestra confesión, estamos en el capítulo 16, párrafo número 5, la limitación de las buenas obras, parte 2. Leemos así: nosotros no podemos, aún por nuestras mejores obras, merecer el perdón del pecado o la vida eterna de la mano de Dios, a causa de la gran desproporción que existe entre nuestras obras y la gloria que ha de venir, y por la distancia infinita que hay entre nosotros y Dios, a quien no podemos beneficiar por dichas obras ni satisfacer la deuda de tus pecados anteriores. Hasta cuando hemos hecho todo lo que podemos, no hemos sino cumplido con nuestro deber, y somos siervos inútiles. Y tanto en cuanto son buenas, proceden de su espíritu, y en cuanto son hechas por nosotros, son impuras y están mezcladas con tanta debilidad e imperfección que no pueden soportar la severidad del castigo de Dios. Lo habíamos visto hace 8 días en el párrafo número 4, cómo las obras están limitadas, pero aquí se va a ampliar un poco más hasta dónde llega esa limitación. Lo primero que vamos a ver
de nuestra primera sección es que, ¿por qué están limitadas nuestras buenas obras? Están limitadas porque no nos sirven para ser aceptados delante de Dios. Ninguna obra a nosotros nos sirve para que seamos aceptados delante de Dios. Hermano, tú y yo no podemos buscar la aceptación delante de Dios por nosotros mismos, por algo que nosotros hagamos. Es muy importante que lo tengamos claro. El asunto con muchas iglesias hoy día, hermano, es por no entender bien la palabra de Dios, buscan ser aceptados. Y entonces ellos entran en un problema. Bueno, yo entraba anteriormente en ese problema también, de buscar la aceptación de Dios, y entonces procuraba hacer la voluntad de Dios para ser acepto, ¿no? Entonces, cuando veía que fallaba, me arrepentía, y yo pensaba que mi arrepentimiento me llevaba a una aceptación. Pero no, hermanos, lo primero que vamos a ver es que las buenas obras están tan limitadas en nosotros mismos. De hecho, no está el texto ahí, pero pudiéramos usar el texto de Isaías 64:6, que usted lo conoce, donde dice que nuestras propias justicias delante de Dios son inmundas, ¿verdad? Y entonces alguien dirá, no, pero es que eso aplica para el impío. Podemos obviamente usar ese texto y decirle a los impíos que las obras de ellos delante de Dios son inmundas, pero también tenemos que aplicarla a nosotros, hermano. De hecho, cuando usted lee Isaías 64, usted se va a dar cuenta que fue para Israel. Es un texto que se le dice a Israel: sus obras, todo lo que ustedes hacen, están contaminadas. Entonces esas obras no son aceptas delante de Dios. Y yo sé que ya muchos aquí están como asustados, pero eso es lo que la Biblia nos plantea. Voy a leer otra vez esa primera parte de por qué las buenas obras, aunque Dios nos manda a hacer buenas obras, y ahora lo vamos a mirar, pero esas buenas obras, ¿por qué están limitadas? Porque no nos sirven para ser aceptadas delante de Dios. Dice la primera parte de este párrafo, dice: nosotros no podemos, aún por nuestras mejores obras. Usted puede buscar cuál es su mejor obra en la vida que haya hecho, pero aún por nuestras mejores obras no podemos merecer el perdón del pecado o la vida eterna de la mano de Dios. No podemos merecerlo, no podemos. ¿Y por qué razón? A causa de la gran desproporción que existe entre nuestras obras y la gloria que ha de venir. Y entonces la confesión nos lleva a una tremenda desproporción que hay. Es decir, hermano, tú y yo estamos tan lejos de la gloria. La Biblia registra que hay una gloria venidera. En Romanos 8:18 se lee que, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, dice que no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La Biblia registra que hay una gloria venidera. Es más, la Biblia registra que tú y yo vamos a ser glorificados. Para poder alcanzar esa gloria venidera se requiere de una transformación de nuestros cuerpos, porque si bien es cierto que hemos sido salvos, hermano, y hemos sido justificados y estamos seguros de la salvación, todavía estamos en un cuerpo corrupto, todavía estamos en un cuerpo caído, estamos en un mundo caído, y así se haga lo mejor aquí abajo, un hombre puede hacer la mejor obra, eso no se compara y está tan desproporcionado a la gloria venidera, a las obras que Dios va a manifestar. Es decir, necesitamos la aniquilación totalmente del pecado. Gálatas 2:15 al 16 nos da la razón. Dice: nosotros, dice Pablo, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Y él les habla a los judíos aquí: somos judíos de nacimiento y no somos pecadores como los gentiles. Pero luego dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Lo deja tan tajante, sino por la fe de Jesucristo, como lo llama hace 8 días. Solamente la fuente es Cristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, y esa es la razón por la cual hemos creído en Cristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Es decir, la Biblia claramente registra que las obras de la ley, nuestras obras, tienen que estar fuera. La única obra que Dios acepta es la obra de Cristo. Y hermano, y eso va a seguir así. Yo quiero que usted lo entienda, porque aún en usted y en mí había una confusión. La confusión que yo tenía era que, bueno, Dios me regeneró, Dios me hizo una nueva criatura. Entonces, al hacerme una nueva criatura, entonces ahora yo puedo hacer obras buenas. Claro, sí, es cierto, pero esas obras buenas siguen manchadas. ¿Por qué siguen manchadas? Porque aunque nacen de un nuevo corazón, hermano, todavía tú y yo
somos uno y tenemos imperfección, tenemos una naturaleza caída y esa obra sigue siendo manchada. Por lo tanto, Dios no puede aceptarla, sino que así como Él nos salvó solamente por la obra de Cristo, la justicia de Cristo, entonces nosotros ahora, mientras permanecemos en esta salvación hasta que Él venga y nos glorifique, mientras eso ocurre y estemos aquí abajo, solamente Dios va a recibir la obra de Cristo, no la tuya, sino la obra de Cristo que Él va a producir en nosotros. La confesión, por lo menos, eso es lo que nos está aclarando. Y luego en la sesión número 2 pudiéramos ver que la confesión nos dice que también está limitada nuestras obras por la gran distinción entre el creador y la criatura. Hermano, este punto a mí me ayudó. Cuando yo pude entender esto, yo como que por una parte descansé en el Señor. Obviamente no me relajé, porque ese es el punto, que algunos ven esto y entonces tienden a relajarse. No. Descansé en el Señor de alguna condenación que hubiese sobre mí, pero no me relajé, sino que me llevó más bien a ser más dependiente de Dios. Y eso es muy importante. Mira lo que dice la sesión número 2 de este párrafo, que pudiéramos llamar esa sesión 2. ¿Por qué nuestras obras están limitadas? Por la gran distinción entre el Creador y la criatura. Eso es muy importante que lo tengamos allí, pues, claro. Entre el Creador y la criatura hay una distinción, mi amado hermano, y tenemos que verla. Dice así: y por la distancia infinita que hay entre nosotros y Dios. Y hermano, yo no sé cuánto usted va a poner, pero es una distancia infinita. Es decir, el hombre no puede alcanzar a Dios de ninguna manera. La distancia es muy grande. ¿Y por qué mis obras no son obras que Dios pueda tomar? Hay una distancia, hermanos, muy grande. Dice, una distancia infinita, es decir, no se puede medir, entre nosotros y Dios. Y dice, a quien no podemos beneficiar por dichas obras. La distinción, hermanos, eso usted tiene que tenerlo claro. Cuando yo lo tuve claro, a mí me ayudó mucho. La distinción es esta. Porque a veces no lo teníamos claro, teniéndolo en la mente pero no percibiéndolo. Dios es creador y yo soy la criatura. Y usted va a decir, obvio. Espérese, Él es el creador. Es decir, Dios es Dios. Y no hay nada creado, sino Él lo creó. Y todo lo que Él creó, hermano, lo creó para la gloria de Él. Y todo lo que Él creó, lo creó para sus propósitos. Y todo lo que Él creó tiene vida porque Él le dio vida. Y todo lo que Él creó se sostiene porque Él fue el que lo creó. No sé si ese texto, les quitas el hálito y dejan de ser. Tal vez nosotros confiando y cuidándonos, no está mal. Cuidémonos, protejámonos, hermano. Procure una buena salud, manténgase bien, está bien. Pero el día que Dios dijo hasta aquí, y no importa cómo esté, y no importa lo que tenga, en el plan de Dios estás tú, y en el plan de Dios estoy yo. Aún el impío, como Faraón, estaba en el plan de Dios para Dios hacer sus obras en él. Es decir, Él es el creador, yo soy la criatura, entonces Él me diseñó a mí de tal manera que yo necesito depender de Él. Y que como yo soy un ser caído, no solo me creo bueno, pero como soy un ser caído por el pecado, entonces Él ve que nada de lo que yo haga a Él le va a servir, a Él le va a agradar o va a añadirle algo a Dios, porque Dios es perfecto. Digámoslo de esta manera, Dios es completo, entero, tú y yo no. Tú y yo somos dependientes. No hay nada bajo el cielo, aún los mismos serafines, ángeles, arcángeles, como los quiera llamar, hermano. Todas las criaturas, solamente Dios bendito en Trinidad es completo. Todas las criaturas dependen de Dios. Dependen de Dios. Tú y yo dependemos de Dios. Así tú no lo busques, tú dependes de Dios, necesitas a Dios. Por la gracia de Dios, tú tienes vida hoy aunque no lo busques. Por la gracia de Dios el mundo tiene vida, aunque ellos ni siquiera lo reconozcan. Aún el peor de los ateos, por la gracia de Dios existe. Si Dios quiere cortarlo, lo cortaba ya. Así que cuando uno ve esto, hermano, y ojalá se lo tenga hoy, dependiente de Dios, Él es tan perfecto, hermano, que tu obra buena para ti, a Él no lo afecta, ni lo va a cambiar.
Hay una distinción muy grande. Dice aquí, no podemos beneficiar por dichas obras. Hay gente que cree que le ayudan a Dios en algo. No podemos ni beneficiar, dice la confesión acá, ni satisfacer la deuda de nuestros pecados anteriores. Es decir, ¿cómo? Yo no puedo con mis buenas obras, como enseña la Iglesia Católica, no, borrón, ¿cómo es? No peca, reza y empata. ¿Cómo? ¿Cómo es posible eso, hermano? O sea, mi oración, mi ayuno, no sé, mi consagración, ¿ayudará algo a que mis pecados mermen? No, yo no puedo, dice absolutamente nada, no puedo satisfacer. Y ahí donde, otra vez, hermano, ahí es donde aparece Jesucristo. Hermano, tú y yo tenemos acceso a Dios, tú y yo podemos hablar con Dios, tú y yo tenemos la gracia especial de Dios por Cristo. Y entienda esto, ese Dios tan perfecto y tan puro, tú y yo alejados totalmente, pero ahora Dios envía a su Hijo, y ese Hijo toma forma humana, y ese Hijo en la forma humana vive una vida tan perfecta, y además muere en la cruz por nosotros, para que Dios pueda aceptar en Cristo, te acepte a ti y me acepte a mí. Tu obra no es tu obra, sino que tiene que ser hecha en Cristo, a través de Cristo, para que pueda ser aceptada. En otras palabras, Dios no te acepta a ti, te acepta en Cristo. Dios no acepta nada mío, ninguna obra, la acepta en Cristo. Así que tú y yo necesitamos a Cristo. Necesitamos estar unidos, ligados a Cristo, porque tan pronto tú estés fuera de Cristo y no dependas de Cristo, tus obras son de lo peor. Y Dios jamás se agradará de eso. Que ese es el problema que tenemos hoy día con muchos cristianos, que creen que Dios se agrada de lo que ellos hacen. Yo escuchaba esta semana a alguien que decía, y como un poco furioso con la doctrina de la gracia, y decía, no, es que sí, Dios nos salvó por gracia, es verdad, pero Él nos entregó la salvación en nuestras manos para que nosotros la cuidáramos y respondiéramos por ello. Si alguien no responde por ello, pues entonces Dios se lo quita y lo envía al infierno. Por eso me gusta la fe reformada, hermano. Si tú no te pudiste salvar, tampoco puedes perseverar en la salvación. Pero si el Señor te salvó, Dios te hace perseverar en la salvación, su gracia. Pero entonces esto nos lleva a ser chabacanos. No, si tú vas a ser chabacano, tú no has entendido la gracia. Tú tienes un concepto mental, pero no tienes una entrega a Él. Que ese es el otro problema. Y entonces me voy a la parte hipercalvinista, que eso es lo que ellos están afirmando prácticamente. Dios lo hizo todo, entonces ahora yo sencillamente... No, hace 8 días decíamos, hermano, tú y yo somos responsables de hacer buenas obras, y eso lo vamos a ver ahora otra vez. Ninguna obra humana puede beneficiar la santidad de Dios. Job 22, 2, 3 nos dice, Job 22, 3 dice, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Es que ya uno pensando así, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Son respuestas, son preguntas retóricas que están ahí, absolutamente no. Es más, la misma dice al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. Es decir, no es para Dios, hermano. Mire, si usted quiere hacer cosas buenas y todo, usted es el que va a aprovechar. La misma creación se aprovecha de eso, pero a Dios le aprovecha algo bueno que tú hagas. Y luego dice, ¿tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado? ¿O provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? Es decir, tú, hermano, puedes tener contento a Dios porque haces obras buenas. No. Entonces, solo el Hijo, solo Cristo puede tener contento al Padre. Solo la obra de Cristo, hermano. Por eso hoy tenemos que salir de aquí entendiendo que si Dios me acepta a mí, y si quiero que Dios sea agradado de lo que yo hago, que debe ser así, debe ser en Cristo, unido a Cristo, conectado a Cristo. Porque fuera de Cristo, hermano, no tiene Él contentamiento nada. Él no se beneficia en nada, y esto es bueno. Porque muchas personas creen que, bueno, cuando habla del contentamiento, obviamente está hablando la Biblia en términos que tú y yo comprendamos. Porque Dios no es cambiante. No es que Dios ahora está triste y luego está contento.
Por eso cuando entendemos ¿cómo se llama? Lo del Espíritu Santo, el mantener, ¿cómo es? No contestar al Espíritu Santo. Muchos predicadores han dicho, el Espíritu Santo está triste. Es una metáfora para que tú y yo entendamos, hermano, pero Dios es tan perfecto, hermano, que en Él no hay emociones. Eso después lo vemos en la teología profunda. Y sí, no hay sombra de variación en Él. Él no puede cambiar, Él es el mismo. Ninguna obra humana cumple la satisfacción de Dios. En Job 35:7, mire lo que dice. Job 35:7. Si fueres justo, ¿qué le darás a Él? ¿O qué recibirá de tu mano? Ahora, nosotros somos justos, justificados. Pero entonces, como soy justificado, como soy una nueva criatura en Cristo, ¿puedo darle algo a Él? Pregunta retórica, ¿no? Si fueres justo, ¿qué le darás a Él o qué recibirá de tu mano? Pues como lo veíamos hace 8 días, hermano, que era el texto más clave, Lucas 17:10, solamente ese texto. Y en Lucas 17:10 leemos, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, tú y yo tenemos que obedecer lo que Dios nos ordenó. ¿Sabía, hermano, que Dios te diseñó para hacer algo aquí, en la tierra, y para hacer algo dentro de la iglesia? Y entonces dice, mire, cuando tú y yo hayamos hecho todo lo que Dios nos ordenó, tenemos que decir, siervos inútiles somos. ¿Y por qué soy siervo inútil? Porque lo que debíamos hacer, hicimos. Hermano, ¿cuándo tú eres un siervo inútil? Cuando tú cumples a cabalidad lo que Dios te ordenó. ¿Y por qué soy siervo inútil, hermano? Porque el único útil es el Hijo de Dios. Esto es muy importante que lo entendamos. Nosotros no podemos separarnos, desligarnos, porque esa es la idea que tiene mucha gente. Y aquí aprovecho para hablar de las coberturas, donde muchos pastores creen que ya son la cuarta persona de la deidad, será porque creen que Dios les dio cierta cobertura. Yo no le doy cobertura a nadie, no puedo, ningún hombre puede dar cobertura a nadie. Si está en Cristo, hermano, la tiene. Si está fuera de Cristo, está totalmente descubierto y al infierno se va. No es la iglesia donde yo voy, no es el pastor, porque no, hermano mío, es Jesucristo y solo Cristo. La sesión número 3 ahora nos habla por qué las obras son limitadas por su procedencia. Creo que ya lo dije, pero bueno, volver. Dice la Comisión, y tanto en cuanto son buenas, proceden de su Espíritu. Las buenas obras, ¿por qué entonces son limitadas en nosotros? Por su procedencia. Tú no produces buenas obras, las produce el Espíritu Santo en mí. Y cuando uno ve eso, hermano, y uno entiende que todas las buenas obras que yo pueda realizar son hechas por Dios en mi vida, entonces dígame, ¿de dónde yo voy a agarrarme para decir que Dios me acepta por eso? Cuando es una obra netamente de Dios a través del Espíritu Santo. Como dice Efesios 2:10, que es bien conocido, ¿no? Las obras buenas las hacemos porque proceden de Dios, proceden de su Espíritu. Efesios 2:10, porque somos hechura suya. Es decir, Dios fue el que nos hizo, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Note, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esa palabra, creados en Cristo Jesús para buenas obras, da a entender que un cristiano, hermano, sí o sí tiene que producir buenas obras, porque para eso lo crearon, para eso lo hicieron. Es como el árbol de naranjo, él fue creado para producir naranjas y hay que no produzca. Por eso Juan el Bautista decía, mira, ya el hacha está puesta a la raíz de todo árbol, y todo árbol que no da fruto será cortado. Por eso Jesucristo, cuando va a la higuera, Él pasa y dice que vio una higuera llena de hojas. El asunto es que cuando la higuera tenía hojas, estaba diciendo externamente que ya tenía higos adentro. Y por eso Jesús va y ve esa higuera allá y se acerca, levanta la hoja y no vio fruto y la maldijo. Y de ahí viene Israel, que es esa higuera que no produce fruto. ¿Ve? Entonces, hermano, nosotros, y muy importante que entendamos eso, y ahora vamos a ir allí a la lectura que
que tenía ahora Leonardo. Pero nosotros, mi amado hermano, fuimos creados en Cristo Jesús para producir buenas obras. Por eso estamos aquí para hacer algo, hermano. Pero esas buenas obras son producidas por el Espíritu Santo. Gálatas 5, 22, 23 dice: más el fruto del Espíritu. No dice que el esfuerzo del creyente. Ahora, usted lee Gálatas 5, usted encuentra ahí, hermano, a dos opuestos totalmente. Dice: más las obras de la carne son. Y ahí está la lista. Pero luego dice: más el fruto del Espíritu es. Y ahí está la lista. Donde el carnal, que es un impío, que no es regenerado, produce eso. Él no puede producir el fruto del Espíritu. Pero algunos tienen el gozo, tienen el amor. ¿Pero qué? ¿Eso qué es? Eso es humano. Eso es de Él. Porque ahí dice la Biblia claramente: más el fruto, es totalmente diferente. Más el fruto del Espíritu es. Y ahí están entonces el fruto. Algunos dicen los frutos. Yo digo el fruto porque así dice la Biblia. Es decir, es uno solo. El fruto es uno solo, pero tiene 9 manifestaciones de ese fruto. Y no es que unos tienen, algunos dicen: yo tengo amor, yo tengo gozo. No. Los 9 deben estar en mí. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y como es un fruto del Espíritu, como esa buena obra, como fruto del Espíritu, se va a desarrollar en mí, hermanos. Mire, en la unión que tenemos con Cristo. No hay otra manera. En la unión que tenemos con Cristo. ¿Por qué entonces este fruto en muchos, aunque son regenerados, no es manifestado? Porque no están unidos a Cristo. Así que si vamos a producir para el nuevo año el fruto del Espíritu, necesitamos, hermano, estar más unidos a Jesús. Amén. Amén. Y usted no puede estar unido a Cristo si no está unido a la iglesia. Necesitamos estar unidos a la iglesia. La sesión número 4 de este párrafo 5 vemos: por nuestro pecado e imperfección. Entonces, ¿por qué? Aunque ya lo dije otra vez. Y es que aquí se están repitiendo cosas de hace 8 días. Pero el punto que estamos llevando es: ¿por qué nuestras obras son limitadas según nuestra confesión del párrafo 5, sesión 4? Por nuestro pecado e imperfección. Además de que hay una distancia entre el Creador y la criatura, además de que es una procedencia que es solamente del Espíritu, ahora aquí nos dice: va a tocar con nuestras vidas por nuestro pecado e imperfección. Dice la confesión allí, la última parte de este párrafo 5: en cuanto son hechas por nosotros, porque son hechas por nosotros, las buenas obras, y ahí está el misterio, son producidas por el Espíritu Santo en nosotros, pero son hechas por nosotros. Las buenas obras, Dios nos creó para buenas obras, pero esas buenas obras son hechas por nosotros. El Espíritu Santo las produce, pero en nosotros. Entonces, por eso la confesión, y yo leía esto, yo decía: uy, Dios mío, esta gente como pensó muy bien la Escritura. Dice: y en cuanto son hechas por nosotros, el Espíritu Santo las produce, pero son hechas por nosotros. Porque, y míreme aquí, hermano, ¿quién está predicando? ¿El Espíritu Santo o yo? Yo estoy predicando. Yo soy el instrumento, pero soy un instrumento imperfecto. Dios me dio la palabra, ahí está la palabra, estoy leyendo la palabra, el Espíritu Santo me dio el don para predicar, para enseñar su palabra. Si yo no tuviera el don, hermano, de enseñanza, nadie entendería. Pero si usted entiende un poco, porque tengo algo que Dios me dio, el Espíritu Santo me lo dio, pero yo soy un instrumento imperfecto. Predico imperfecto, por eso a veces ofendo con mi mensaje, por eso a veces digo cosas que no son. Me puedo ir equivocado, porque soy imperfecto. Pero dice: y en cuanto son hechas por nosotros, esas buenas obras son impuras y están mezcladas con tanta debilidad e imperfección que no pueden soportar la severidad del castigo de Dios. ¿Te das cuenta? Y cuando yo leía esto, hermano, yo sé que muchos, pues sí, es bueno eso, pero entonces la gloria del Señor, pero entonces eso me tiene que llevar a ser más dependiente de Dios, de su Espíritu Santo. Eso es lo único. Esto no me va a llevar a mí a, como es de Dios y producir ascendente, entonces yo ahora me hago a un lado y dejo que pase.
me gusta poner el ejemplo de Celio, cuenta chistes viejo, porque él una vez se acercó debajo de un palo de guayabas. Celio son los perezosos, ¿no? De por allá, del Tolima grande, del Huila y del Tolima, obviamente. Y él llega y se queda debajo de ese palo de guayabas, hay una guayaba madurita, y él se queda así. Y le dice el otro, y cójala, no tiene hambre. Y dice, es que ella cae sola. ¡Pum! Cayó. Hay que vaya. Le dice el otro, cométela pues. Ella se deslice sola. Ella se deslice sola. Y hay muchos que dicen que son cristianos y eso es lo que hacen. Están esperando que Dios produzca en ellos. Dios puede producir el fruto, pero usted tiene que cogerlo y usted le tiene que comer. Amén. Amén. Tenemos que actuar, tenemos que obrar, aunque ese obrar es imperfecto y está cargado de debilidad. Pero hay que hacerlo, porque lo hacemos, hermano, porque Dios para eso nos hizo. Aunque yo predique imperfecto, yo voy a predicar, hermano. Aunque hagamos las cosas, aunque no ore tal vez, aunque no cante como es debido, hermano, pero cada vez por la palabra nos vamos perfeccionando. Dios nos va ayudando. Por eso es limitada la obra, por nuestro pecado e imperfección. Voy leo esa parte. Y cuanto son hechas, y en cuanto son hechas, es decir, esas buenas obras por nosotros, porque son hechas por nosotros. Aprovecho para decir algo aquí, porque muchos cristianos, no, yo lo hice porque sentí del Espíritu, como si fuéramos un robot, y se van para el otro lado. No, yo no pequé, fue el demonio, fue el diablo que me hizo pecar. No, tú eres responsable, mi hermano. Tú eres responsable de tu pecado como tú eres responsable de esa obra. Aunque el demonio ponga la tentación. ¿Sabe? Y escuchaba a un pastor esta semana que decía, mira, lo máximo que puede hacer el diablo y los demonios es ponerte ahí al frente una tentación. No pueden hacer más. Tú y yo decidimos si caemos en ella o no. Amén. ¿Y por qué cae? Por tu lujuria y por mi lujuria, no es por nada más. Y porque nos falta estar conectados a Cristo y depender de Él aquí, hermano. Así que el pecado próximo es tu culpa, como mi pecado próximo es mi culpa. Amén. Y tu obra también es tu culpa. Y lo que tú hagas a partir de ahora para Dios será tu culpa. Pero obviamente producida por el Espíritu. Y en cuanto son hechas por nosotros, son impuras y están mezcladas con tanta debilidad e imperfección que no pueden soportar la severidad del castigo de Dios. Algunos versículos que veíamos hace 8 días, como Proverbios 20:19, porque ahí están en la confesión, por eso los traigo. Proverbios 20:9, ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién podrá decir? Yo no puedo decir que yo limpié mi pecado, tengo que decir Cristo lo limpió. ¿Ve? Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que no haga el bien y nunca peque. Somos justificados, hermano. Delante de Dios ya no hay pecado, porque el Señor nos ha justificado, nos ha declarado sin pecado, por el perdón que nos dio, por la obra perfecta de obediencia de Él y por la obra perfecta del sacrificio. Hemos sido perdonados, hemos sido justificados, pero no hay hombre justo en la tierra, que no haga el bien y nunca peque. Es decir, aunque tú y yo hacemos buenas obras, siempre vamos a pecar. ¿Sabe que traer el refrigerio es una buena obra? Pero ¿con qué motivación lo trajo? No es para los de hoy, no es para todos. Y los que lo van a traer después. O sea, ¿qué me motiva a mí a hacer lo que hago? Va a llevar el mejor porque tiene que superar a los otros. ¿Por qué? O lo otro. Qué pena, no tenía plata y fue el mejor refrigerio mío. ¿Y por qué? ¿Cómo así? ¿A quién está buscando usted glorificar o qué? Honrar. Romanos 7:18, Pablo, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, y ahí tiene usted que quedarse, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. En mi carne no mora el bien.
Y cuando el Señor nos dio un nuevo corazón y nos regeneró, hermano, Él nos regeneró y tenemos el nuevo corazón, pero ese nuevo corazón está ahí al pie del corazón viejo. Recuerde que la Biblia usa simbologías, porque yo era uno. Creía muy mal la palabra. Yo decía, Dios me dio un nuevo corazón, y yo me imaginaba que Él había puesto algo nuevo en mí, y que Él sacó mi corazón y sacó mi pecado. Entonces yo me imaginaba que mi pecado había salido, y entonces cuando me miraba decía, no, yo tengo el corazón de Cristo, yo no tengo pecado. ¿Cómo? El problema era que yo pecaba, y quería evadir eso. Hermano, esto es simbológico. El nuevo corazón es que Dios te dio una nueva disposición para las cosas de Dios, pero tú sigues teniendo una disposición hacia el pecado. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea glorificado, hermano. Esa es la razón por la cual lo mejor que hagamos, el mejor esfuerzo, siempre va a estar contaminado. Pero hay un problema aquí. Dice que son hechas con tanta debilidad y perfección que no aguantan, ay Padre, que no pueden soportar la severidad del castigo de Dios. Y vamos a ir a 1 Corintios capítulo 3. Yo quiero que vaya conmigo ahí, hermano. 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. Y aunque yo he predicado este texto, todavía no lo tengo claro, hermano, así que no sé. 1 Corintios 3, 10 al 15. Voy a leerlo. Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, dice el apóstol Pablo, y otro edifica encima. Pablo puso el fundamento, pero dice que otro va a edificar encima. Y luego dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Otro va a edificar encima del fundamento, pero cada uno va a mirar cómo sobreedifica. Vamos a ver, versículo 12. Versículo 11, perdón. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Ok? ¿Cuál es el fundamento? Jesucristo. Pablo como apóstol lo puso. Ya, es el cimiento, el fundamento. Otro edifica encima. El fundamento es Cristo acá. Y la iglesia debe ser edificada, construida en ese fundamento. Y con los otros dones, obviamente, que Dios le da a la iglesia, se puede edificar. Es decir, de alguna manera, tus obras buenas y mis obras buenas van a ayudar a edificar, pero parten del fundamento que es Cristo. Él es la simiente. De ahí parte la construcción que vamos a traer nosotros. Ahora, note cómo la vamos a traer, y yo no sé, ahora vamos a entrar en problemas. Dice el versículo 12, si sobre este fundamento alguno edificare, porque todos edificamos ahí, edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Lo que tú edificaste ahí, lo que yo edifiqué, se va a manifestar. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Cual sea, hermano, las obras que tú estás haciendo y las que yo hago, esa obra va a ser probada por fuego. Cuando Cristo venga por segunda vez, va a pasar por fuego tu obra y mi obra. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Hablábamos hace 8 días de las recompensas, que recibimos las recompensas, son como coronas a nuestras cabezas, pero cuando estemos delante de Jesús, las quitamos y las tiramos a los pies de Jesús, porque aún la gloria que he recibido debe ser tirada a los pies de Jesús. ¿Y por qué así? Porque tú y yo no nos vamos a quedar con ninguna gloria. Pero aunque recibamos recompensa, porque dice, si la obra de alguno que permanece, recibirá recompensa. Ahora el 15, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Cuál es la pérdida aquí? Pues la recompensa. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ahora, yo no sé, vamos de atrás para adelante, ¿qué es ser salvo por fuego? Hermano, para no entrar aquí, lo único que yo puedo ver o imaginarme, o de pronto una película, si lo ha visto, yo no sé cómo, pero usted dice, le metieron candela a esa casa, y ahí había una familia completa, y salieron 4 y quedó uno allá, y de pronto un bombero por ahí se atrevió y se metió, y el bombero salió casi chamuscado, pero alcanzó a sacar
al que estaba allá ahí. Le dieron vida y vivió. ¿No es así? Salvo como por fuego. Pero entendamos esto. Él salió totalmente quemado. Es decir, todo lo externo quemado. Y la referencia aquí, lo que yo entiendo es, mucha gente, ay Padre, va a ser salva. Espero que aquí no haya ninguno. Y se va a presentar delante de Dios, salvo por fuego. Es que toda la obra que hizo se le quemó. Solamente lo rescataron a usted. Mientras que otros, espero estar ahí, Señor, vamos a llegar con alguna obra en nuestras manos para ser recompensada. Ahora, a esos hay materiales, pero yo les dije que yo no sé, ese problema nos metemos ahí. Porque a esos materiales se les mete candela. Y el oro es el único que entre más candela se mete, más fino se pone. Ahora, las piedras preciosas no sé. Yo poco conozco de esto. La plata también se refinada, ¿sí o no? Se le mete fuego y se refina. Pudiéramos decir que esos tres materiales pasan la prueba. Los metales. Pero métale candela a usted a la madera. Métale candela al heno y a la hojarasca. ¿Qué queda? ¿Sabía usted que de esos 6 materiales que hay ahí, tú y yo estamos propensos a hacerlo? Ahora, el asunto es que Dios va a venir. Y esto es para cristianos. Y tú y yo vamos a estar delante de Él. Y Él nos va a pasar por el fuego. No está hablando de nuestra salvación. La salvación no se va a perder. Si usted es un hijo de Dios, usted no se va a perder. Pero su obra se puede quemar. Por eso Dios nos manda a hacer buenas obras. Pero esas buenas obras también, aunque tú las hagas, se pueden quemar. Porque el material de madera y de heno y hojarasca, que lo que se quema quiere decir que lo hizo en la humanidad, en su esfuerzo. Aunque eras un regenerado, no dependiste de Dios, no dependiste de Cristo por no estar ligado a Él, no dependiste del Espíritu Santo por faltarnos comunión con Él. Y lo que hicimos, lo hicimos, hermanos, a expensas de Él, aunque somos cristianos. ¿Se da cuenta por qué necesitamos a Cristo? Cristo no solo es para la salvación. Y hermano, escúcheme. Si la salvación fue conforme al diseño de Dios, y nadie puede traer e inventar para ser salvos, sino que se tiene que someter a la única obra de Cristo, y la única manera es por medio del arrepentimiento genuino y de una fe verdadera, que el Señor Jesús lo dijo de esta manera: el que quiere seguirme, tome su cruz cada día y niéguese a sí mismo. Anúlese usted y anule todo lo que tiene en el mundo. O de otra manera, el que ama a padre o madre más que a mí, aún su propia vida, si se ama más que a mí, no es digno de mí. Es más, dice no puede ser mi discípulo. Así que muchos dicen que tienen una vida cristiana, pero no están negados, porque estar negados y haber tomado la cruz es vivir la vida cristiana como Él dice, no como yo creo que debe ser. Y ahí el detalle. Y la única manera para yo saber cómo es que se vive el evangelio correcto, la vida cristiana acá, mientras viene Él por nosotros, se encuentra en la bendita palabra de Dios, y es exponiéndose a los mensajes que Dios nos da a través de los siervos que Él llamó para hacer este trabajo. Yo oro entre semana para que Dios me dé una palabra. Yo dependo obviamente de Dios, de su palabra. Y gracias a Dios por esta confesión, pero ahí aprendemos. Por eso cada vez que alguien falta al culto, a mí me da terror y temblor. Porque algo perdió. Ah, pastor, tranquilo que usted lo sube a YouTube. Bueno, menos mal, en Tuluá ya me han dicho, no es lo mismo, pastor. No es lo mismo. ¿Y sabe por qué no es lo mismo? Porque así ese mensaje usted lo pueda replicar en su casa y lo pueda ver. Usted lo pone aquí, porque yo he visto a mi esposa. Lo pone aquí, pero está haciendo algo acá y lo lleva para allá y hace algo allá. Yo no puedo. Ella a veces me dice que se le va la paloma. ¿Sabe yo qué tengo que hacer?
casi ni en el celular, o si hago el celular me meto al cuarto o me pongo en el mueble y trato de totalmente, si quiero escuchar un mensaje bien, tengo que sentarme. Claro que tengo un problema que mi hija Andrea, que está por ahí, se da cuenta, si tengo que sentarme porque si me recuesto de me quedo hasta dormido. Pues me pasa a mí por mi debilidad, de pronto que no. Hermano, no hay como estar en el culto. Es más, si usted muchas veces aquí en el culto se me duerme, no me imagino en su casa bien acomodado en su poltrona. Dejemos eso en las buenas horas ahí, pero por lo menos quería que mirara, hermano, que no todos producimos la misma obra. Aunque somos regenerados, hay 6 materiales. ¿Amén? ¿Cuál será el suyo? Yo procuro y le pido a Dios que me ayude a que sea en oro, Señor. Por lo menos en piedra preciosas o en plata, pero lo otro no lo quiero. Aunque sé que algunas se me pueden quemar. Yo me miro, ay sí, Señor, se me pueden quemar algunas. Párrafo número 6. La aceptación de las buenas obras. Aquí hay 3 sesiones, vamos rápido. Dice, no obstante, párrafo 6, ¿no? Se llama la aceptación de las buenas obras. No obstante, por ser aceptados, y esto es importante, hermano, los creyentes por medio de Cristo, sus buenas obras también son aceptadas en Él. No como si fueran en esta vida enteramente irreprochables e irreprensibles a los ojos de Dios, sino que a Él, mirándolas en su Hijo, le place aceptar y recompensar aquello que es sincero, aun cuando esté acompañado de muchas debilidades e imperfecciones. Oh, este párrafo me dio un descanso. ¿Cómo el Señor acepta entonces mis buenas obras? Primero, nuestras buenas obras son aceptadas solamente en Cristo Jesús. Solamente en Cristo Jesús. Es lo que dice la primera sección. No obstante, por ser aceptados los creyentes por medio de Cristo, sus buenas obras también son aceptadas en Él. Hermano, tú y yo somos aceptados por el Padre solamente por Cristo, por el trabajo que Cristo hizo en nosotros. Ahora, las buenas obras nuestras también son aceptadas por el Padre, por el trabajo que el Señor sigue haciendo en nosotros. Por eso son aceptadas. No me estoy contradiciendo. Las obras del creyente de por sí no son aceptadas. Tienen limitaciones. ¿Pero por qué son aceptadas? Porque son hechas en Cristo, en mí. En Cristo en mí. Es decir, cuando Dios ve a su Hijo en nosotros, ve también nuestras buenas obras. Yo por eso escribí eso, porque me llamó la atención. Cuando Dios ve a su Hijo en mí, ve las buenas obras que yo hago. Solamente a través de Cristo. Por eso dice Efesios 1:4. Efesios 1:4, según nos escogió en Él, note, en Cristo, somos escogidos en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero ¿cómo nos escogió? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Tú y yo fuimos elegidos, tú y yo fuimos predestinados por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, es decir, Dios así lo quiso. ¿Pero para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Cómo somos aceptados? En el amado. Fuera del amado no hay aceptación. Somos aceptos en Cristo. Tenemos que estar en Cristo, unidos a Cristo, para ser aceptados por Él. ¿Y qué de nuestras buenas obras? Primera de Pedro entonces, 2, 4 y 5. Primera de Pedro 2, 4. Acercándoos a Él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Está hablando de Cristo ahora. Vosotros también como piedras vivas. ¿Ve? Tú y yo también somos piedras vivas. Dice entonces, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. No, aquí está. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sacrificios espirituales es todo lo que yo puedo hacer espiritualmente. No solamente es cantar y orar, es ejercer el don también. Todo lo que espiritualmente yo haga, dice que es aceptado por Él porque se hace por medio de Jesucristo. Entonces, el Padre me aceptó porque estoy en Cristo, me dio la salvación. Y toda obra que yo haga me acepta esa obra, y por eso la va a recompensar, aunque está llena de imperfecciones, pero la va a recompensar porque fue hecha en Cristo.
Sesión número 2 de ese párrafo. Aunque son aceptadas en Cristo, siguen siendo reprochables. Y la confesión trabajó esto muy bueno. Dice, son aceptadas por medio de Cristo, pero no como si fueran en esta vida enteramente irreprochables e irreprensibles a los ojos de Dios. Ah, mis obras son aceptadas en Cristo. Sí, 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 porque están en Cristo, no porque sean irreprochables o porque estén sin contaminación. Eso es muy importante que lo tengamos. Es decir, aunque viene de Dios, pasan por un canal sucio y contaminado. Aunque son hechas en Dios, pasan por un canal sucio y contaminado. Ya lo habíamos leído, Proverbios 29. ¿Qué podrá decir? ¿Quién podrá decir: yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que no haga el bien y nunca peque. Aunque tú haces el bien, vas a pecar. 1 de Juan 1:8 al 10. Note, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, es esto: como en mí hay pecado, por muy buena que sea la obra, y aún siendo hecha en Cristo, va contaminada. ¿Pero por qué el Padre la acepta y la recompensa? Porque fue hecha en Cristo. Ojalá entendamos, hermanos. Yo sé que es un poco difícil, pero va otra vez. Mi obra es aceptada, el Padre la acepta porque es hecha en Cristo por el Espíritu Santo. Por eso la recibe y por eso la recompensa. Sin embargo, tú y yo somos conscientes de que aunque sean hechas en mí por el Espíritu Santo, por el Hijo, por estar unido a Cristo, son imperfectas. Y por eso esas obras pueden ser desaprobadas. ¿A dónde nos lleva esto, hermano? A revisar siempre, y eso lo vamos a ver dentro de 8 días, a revisar siempre toda obra que yo hago, si es la voluntad de Dios, si está en la fe y si lo hago para la gloria de Dios. Entonces tendríamos que mantener siempre, en cualquier acto, cualquier obra que tú y yo hagamos como creyentes en esta tierra, primero cerciorarnos de que estamos unidos a Cristo, y si lo que yo estoy haciendo lo hago según su voluntad, lo estoy haciendo en la fe y lo estoy haciendo para la gloria de Dios. Esa sería la única manera. Y la sesión número 3, para ir terminando: aunque son reprochables estas obras, Dios la acepta y recompensa, pero ahora nos habla de algo, y la sinceridad. Mire, dice que esas obras, aunque son aceptadas, no son irreprensibles, ni son incontaminadas, sino que a Él, es decir, a Dios, mirándolas en su Hijo. Cuando yo leía esta conversación, yo trataba como de meterme en eso, sino que Dios, digámoslo, mirándolas en su Hijo, le place aceptar y recompensar aquello que es sincero, aun cuando esté acompañado de muchas debilidades e imperfecciones. Entonces aquí hay un punto. ¿Qué va a mirar Dios cada vez que hacemos la obra? El estado de nuestro corazón, nuestra sinceridad. ¿Con qué motivo lo estamos haciendo? ¿Ve? Hermano, usted es regenerado, usted es una nueva criatura. Usted dijo: hoy voy a ir al culto, pero ¿con qué motivación estás ahí sentado? ¿Cuál es la motivación? Es que mi familia es cristiana y tengo que estar ahí. Es que mi esposa, si no me deja. No, es que yo he sido cristiano tantos años que me da vergüenza retirarme. ¿Por qué estás aquí? No, es que afuera está peligroso. No, es que quiero escapar del infierno. ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es la motivación? Y le digo una cosa: eso no lo conoce el pastor ni el hermano a tu lado, ni mi esposa lo conoce. La motivación la conoce solo Dios. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué sirvo a Dios? ¿Por qué hago la obra? Cualquiera que sea, el dar para la obra, ¿por qué lo hace? ¿Por qué vamos a trabajar el nuevo año en grupos?
¿Por qué lo hace? Pero está la otra motivación. ¿Por qué no lo hace? También está lo otro. ¿Por qué no puede dar para la obra? ¿Por qué no puede servir en un grupo? ¿Por qué no puede ejercer la capacidad que Dios le ha dado de servicio? Hay otra motivación ahí también. Y eso es lo que la confesión dice. Sino que Dios, mirándolas en su Hijo, le place aceptar y recompensar aquello que es sincero en cuanto a aun cuando esté acompañada de muchas debilidades e imperfecciones. ¿Sabe que eso es bonito? Porque yo puedo decir, uy Señor, así que yo ahora voy a mirar la motivación de mi corazón. Ya sabemos, la voluntad de Dios con fe y para la gloria suya. Bueno, ahí está, la motivación ahí está. ¿Por qué yo voy a predicar hoy, Señor amado? ¿Qué hay detrás de esto? Y esa motivación, hermano, es la que Dios va a recompensar, es la que Dios va a ver. De tal manera que yo puse acá, nuestras buenas obras, aunque están contaminadas, son aceptadas y recompensadas por estar en Cristo y por nuestra sinceridad de hacerlas. Dos textos para terminar. Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y trabajo de amor. Dios no es injusto, hermanos, y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Cada servicio a los santos, cada servicio que le doy a los hermanos, Dios lo ve. Y Mateo 25, 19 al 23, perdón, hay otro pasaje. Mateo 25, 19, después, dice, de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. ¿Ve el esfuerzo? Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Note, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. El esfuerzo humano del creyente. Su Señor le dijo, lo mismo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El otro lo maldijo. Termino, 1 Corintios 15, 8 al 10. Termino con este pasaje, hermanos, porque ahí está, para mí, aquí se cierra todo. 1 Corintios 15, 8. Dice Pablo, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Yo no soy digno de ser llamado pastor, porque he sido muy infiel delante de Dios. Pero, hermano, mírelo ahí, por favor. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Yo soy malo, perverso, dijo Pablo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero note ahora, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, es decir, más que los apóstoles. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Cómo Pablo puede decir eso, hermano? La gracia de Dios no me deja nulo. La gracia de Dios me capacita y me habilita para yo esforzarme más. Si alguien dice que está en la gracia, debe caminar mejor que cualquiera. Los creyentes debemos ser los mejores en nuestras obras, en nuestros actos, en el trabajo, los más excelentes. Los que no mentimos, los que no engañamos, los que somos puntuales, los que hacemos todos, digámoslo, a la perfección. Porque tenemos la gracia, pero algunos creen que la gracia los lleva a una desgracia. La gracia nos capacita y nos habilita para ser mejores. Pero luego decimos como Pablo, pero no soy yo, porque yo me conozco, yo sé quién soy. Pero la gracia de Dios lo ha hecho todo. Amén. Amén. Yo puedo ser el peor pastor, hermano, pero por su gracia puedo predicar un mensaje. Y de ser, pero eso no me inhabilita a mí para esforzarme a estudiar lo más que pueda y a depender lo más que pueda de mi Señor y a procurar hacerlo mejor cada vez.
Amén. Por eso Dios recibe nuestras obras, porque están en Cristo, producidas por el Espíritu Santo, y por nuestra motivación y por nuestro empeño. Como dicen por ahí, estamos metidos en el cuento, hermanos. ¿Soy o no soy? Estoy determinado a servir al Señor donde Él me puso. Amén. Oremos.